Muy buenos días. Vamos a presentar el video de la explicación del comportamiento social, más tuercas y tornillos, de John Elster. Los integrantes somos Lady Diana Cuello, Marta Cecilia Torres, Edgar Jesús Torrado, Daisy Joana Contreras y Maricel Moreno Gutiérrez. La explicación del comportamiento social, más tuercas y tornillos para las ciencias sociales, no solo se presenta como una nueva exposición de ideas de la teoría elsteriana, sino que pretende una revisión de la aclamada obra que lo dio a conocer en 1989, Tuercas y tornillos para las ciencias sociales. El libro se divide en 5 secciones, con un total de 26 capítulos. Su primera sección, explicación y mecanismos, dando énfasis en los mecanismos causales, los cuales considera como la explicación básica de los fenómenos sociales. En el segundo apartado, la mente retoma la importancia del individuo sobre el ente social, ya que al considerar que la acción humana individual es la unidad elemental de la vida social. En la tercera parte, denominada acción, haciendo énfasis en los sinónimos de comportamiento, decisión y elección. La cuarta parte se mencionan que las diversas disciplinas científicas pueden mantener entre sí una de dos relaciones, reducción o analogía, y finalmente el último y quinto apartado, en el cual el autor aborda las problemáticas más comunes de las ciencias sociales, es decir, aquellas que surgen a partir de la interacción humana. Voy a iniciar con la sección 1, explicación, el cual menciona que todas las explicaciones son causales, es decir, explicar un fenómeno es citar un fenómeno anterior que lo ha causado. Las intenciones pueden actuar como causas. La principal tarea de las ciencias sociales es explicar los fenómenos sociales. El tipo básico de explanandum es un suceso. Explicarlo es dar razón de por qué sucedió, mencionando como causa un suceso anterior. Para dar explicación a esto, el autor menciona 7 enunciados. El primero, en el cual menciona que las explicaciones causales se deben distinguir de los enunciados causales verdaderos. El segundo enunciado, las explicaciones causales deben distinguirse de los enunciados referidos a las correlaciones. El tercero, las explicaciones causales deben distinguirse de los enunciados sobre la necesitación. El cuarto, la explicación causal, debe distinguirse del relato. El quinto, las explicaciones causales, deben distinguirse de las explicaciones estadísticas. El sexto, las explicaciones deben distinguirse de las respuestas a preguntas sobre el por qué. Y el último enunciado, las explicaciones causales deben distinguirse de las predicciones. El siguiente capítulo menciona los mecanismos en el cual los filósofos de la ciencia suelen argumentar siempre una explicación basada en una ley general. Explicar un suceso es referirse a un conjunto de condiciones generales junto con un enunciado en el sentido que cada vez existen estas condiciones y se sigue un suceso de este tipo. En el tercer capítulo, el autor relaciona la explicación con la interpretación, es decir, que hay muchos escritos sobre las humanidades que refieren esta argumentación. Hace hincapié en la interpretación y no en la explicación. Refiere que nos podemos preguntar si las ciencias sociales se apoyan en la comprensión o en la explicación, pero dice en su texto que es una pregunta mal planteada. Según el juicio del autor, interpretar es explicar, aspecto que a mi criterio personal comparto. La interpretación no es otra cosa que un caso especial del método hipotético deductivo. La interpretación de una acción nos exige explicarla desde el punto de vista de las creencias y deseos, o sea, nuestras motivaciones. Un deseo o una creencia aislada no tiene el tipo normal de solidaridad con otros estados mentales y este viene siendo un mero hecho en bruto que tal vez nos permita explicar el comportamiento, pero no entenderlo. Con la presentación de esta temática tan interesante, encontramos en el segundo apartado denominado la mente cómo retoma la importancia del individuo sobre el ente social, ya que al considerar que la acción humana individual es la unidad elemental de la vida social de todo ser humano, todos los fenómenos planteados deben ser explicados a partir de los procesos mentales que sus agentes individuales desarrollan durante el proceso mental. Para entender de qué manera actúa e interactúa la gente, antes es preciso comprender cómo funciona su mente. Por eso es importante tener en cuenta
que en este segundo aparte está conformado por capítulos que van orientados a la motivación, a conocer el funcionamiento del egoísmo, el altruismo, la miopía y la previsión, las creencias y las emociones. De esta manera, los 5 capítulos que conforman esta sección giran en torno al proceso de intencionalidad, considerando las fuentes de las motivaciones, así como las alteraciones más comunes que suelen darse cuenta en la toma de decisiones anteriores al acto de pensar. Con respecto a todo lo que tiene que ver con la motivación, que es, digamos, el capítulo fundamental y con el que inicia este apartado, se centra básicamente en el contraste que existen entre las motivaciones egoístas y altruistas, las cuales suelen ser engañosamente simples. Como primera aproximación, debemos entender una motivación altruista como el deseo de mejorar el bienestar de otros, aún al precio de una pérdida neta de bienestar en uno mismo. Siguiendo con el otro aspecto importante del apartado que concierne a la mente, encontramos todo lo relacionado a lo que nos habla en relación a la miopía y a la previsión. Entonces, es importante identificar que cuando se habla de la miopía, estamos hablando de una manifestación de esta tendencia como la adopción de aquella creencia que a uno le gustaría que fuera cierta en vez de la creencia respaldada por pruebas. Con respecto a otro aspecto importante como lo son las creencias, encontramos que es importante identificar este interrogante o resolver este interrogante, que es creer en algo. Entonces, ¿qué será creer en algo? Para entender el papel de las creencias en la generación de la acción, debemos entender su naturaleza, sus causas y sus consecuencias. Los análisis filosóficos, el conocimiento suele referirse a cuando una creencia verdaderamente se justifica, una creencia que mantiene una relación particular tanto con el mundo es verdadera como con la masa de pruebas en poder de la gente, o sea, cuando se justifica. También es importante identificar que la mente juega también un papel importante en las emociones. ¿Y por qué las emociones juegan un papel importante? Porque estas intervienen de 3 maneras en la vida humana. En primera instancia, manifiestan un nivel de intensidad como las fuentes más importantes de felicidad y desdicha, muy por encima de los placeres y del dolor físico. La vergüenza también ilustra la segunda manera de intervención de las emociones, a saber, en su influencia sobre el comportamiento. Y en tercer lugar, las emociones intervienen en razón de su influencia sobre otros estados mentales, especialmente sobre las creencias. Cuando un deseo de que exista cierto estado cuenta con el respaldo de una emoción fuerte, la tendencia a creer que exista puede ser irresistible. Entonces es muy interesante cómo la mente juega un papel importante en el comportamiento social de los seres humanos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, les habla Marta Cecilia Torres Ospina. La tercera parte de este documento hace referencia a la acción y resalta las categorías del comportamiento, el cual desde la teoría de la elección racional supone al individuo como un ente racional influenciado por sus deseos y oportunidades. Referente a los deseos, hace énfasis a lo posible. Desde la acción debe ser el mejor medio de satisfacer el deseo del agente. Las oportunidades abordadas desde las opciones a elegir que se tengan dependiendo del contexto. Cabe definir que lo que se entiende desde esta teoría como acción es un comportamiento intencional causado por los deseos y las creencias de la gente y puede llegar a estar precedido por una decisión consciente. En la segunda categoría se visualiza a las personas y situaciones desde la vergüenza y la culpa o el desprecio y la ira, todo dependiendo del carácter de la persona. Según esta teoría, la elección racional es objetiva cuando satisface 3 requisitos de optimalidad. Si se enfoca a las ciencias, teniendo el mejor respaldo posible de las pruebas, y estas deben ser resultantes de una investigación óptima. Al plantear la categoría de la hiperracionalidad como la propensión a buscar la decisión óptima en abstracto, innovando los costes del proceso mismo de toma de decisiones. Costes que se pueden clasificar en 3 etapas. El coste de los medios a decidir,
de los efectos secundarios, los costes de oportunidad de decidir. Lo que significa que cada paso que se da a la hora de tomar una decisión, cualquiera que sea, hay un precio a pagar. La intención es lograr tomar la decisión más acertada y al menor coste. También es importante hacer frente a las respuestas de la irracionalidad, las cuales no son inevitables cuando se comprende la propensión a cometer errores, tomando precauciones para disminuir la probabilidad de volver a cometerlos, o al menos para disminuir el daño en caso de hacerlo. Algunas implicaciones para la comprensión textual de esta postura: al considerar la irracionalidad como un motivo de los personajes de la ficción, teniendo como concesión común la empresa científica en sus tres ramas: las ciencias sociales, las ciencias humanas y las ciencias naturales, las cuales guardan estrecha relación para entender una obra de arte explicada en términos de los estados mentales antecedentes a su creador. Por lo anterior, la acción basada en la teoría de la elección racional es fundada en la medida que la gente sopesa conscientemente. La explicación que brinda John Elster acerca del comportamiento social en Más tuercas y tornillos para las ciencias sociales presenta un contenido muy actual para su época, profundo y significativo, por lo cual se podría etiquetar esta obra como el trabajo culmen de este sociólogo y filósofo noruego, sin dejar de lado que este trabajo aparece tras 2 décadas de investigación. Como tal, esta obra se origina como una revisión a su obra anterior titulada Uvas amargas, sobre la subversión de la racionalidad, en el 88. La gran diferencia que tienen estas dos obras es precisamente la aparición de unas secciones específicas para explicar procesos mentales, y de la que les voy a hablar a continuación, que expone las lecciones por las ciencias naturales. Es importante aclarar que aunque estos temas ya habían sido abordados en su obra anterior, no contaban con la explicación tan profunda y detallada como la que Elster le da a Más tuercas y tornillos. En esta sección titulada Lecciones de las ciencias naturales se tocan temas como la fisiología y neurociencia, la explicación por las consecuencias y selección natural, y finalmente la selección y comportamiento humano, de las cuales puedo decir que en el primer capítulo de esta sección deja al descubierto Elster distintos conocimientos que las ciencias sociales pueden extraer de disciplinas como la neurociencia y la fisiología para poder explicar y entender mejor el miedo, la confianza y el completado, que son fenómenos estudiados en una sociedad y que a Elster señala como mecanismos causales fundamentales para dar una explicación más objetiva a los fenómenos sociales, ya que al inicio de la sección indica la diferencia entre reduccionalismo y analogía, como dos vías que le permiten relacionar las ciencias naturales y las ciencias sociales. En el capítulo 2 de esta sección, el libro es mucho más evidente en la explicación que hace Elster a partir de la bilateralidad que existe entre tales fenómenos y los mecanismos causales que los explican. Es decir, cómo el individualismo metodológico brilla en la explicación de la presencia de un fenómeno social atípico y pues su analogía en las ciencias naturales, como por ejemplo la mutación. En el capítulo final de esta sección, Elster analiza algunos de los postulados más sencillos de la biología evolutiva, así como la manera en que la selección natural puede ser extremadamente útil si se buscan análogos aplicables en la selección del comportamiento humano. Además, deja ver a lo largo de sus varios ejemplos su descontento por el carácter no predictivo de estos mecanismos, situación que devela desventajas frente a estudios en ciencias naturales, ya que según Elster, los actos se consideran racionales solamente si tanto las creencias y las emociones, así como los deseos y las oportunidades, son racionales, por lo que además describe que el comportamiento humano es tan complejo e inestable que pone a las ciencias sociales en desventaja frente a las ciencias naturales, la cual se sustenta en un escenario más constante, pues la elección del individuo sigue siendo el concepto medular de las ciencias sociales, a lo que nosotros interpretaríamos de una manera coloquial como la elección racional consciente del ser humano. Para analizar la teoría de Elster sobre el comportamiento social,
He escogido 3 imágenes. Esta primera imagen que ustedes están viendo es una imagen de un fractal. La idea de fractal es la multiplicación de muchas unidades. Entonces lo mismo ocurre en la sociedad. Si yo quiero analizar el comportamiento de una sociedad, lo que llamamos comportamiento social, pues lógicamente, si está hecho por unidades, que son los individuos, cada uno de ellos, entonces, de esta manera, el autor dice que analizando un individuo, metodológicamente, se hace posible el comportamiento de la sociedad. En un segundo momento aparece esta segunda imagen, que es la imagen de un caos indeterminado, un caos determinado. ¿Qué significa? Que a veces en nuestro comportamiento social, en nuestra explicación del comportamiento social, tenemos unos límites. Sin embargo, esos límites que hacen que sea determinado se producen de diferentes maneras, tiene diferentes líneas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestra mente, a través de las motivaciones, a través de las creencias, de las emociones, de nuestro egoísmo y a la vez altruismo, de nuestra miopía y de la previsión, somos capaces de crear cosas determinadas. Lo mismo nosotros nos expresamos por nuestras acciones, por nuestros deseos, por nuestras oportunidades. Y en esta tercera imagen, que me parece también relevante, es la de la interacción. Entonces, la interacción que sucede de un ser humano junto a otro. O sea, nosotros nos hacemos con el otro. Esa interacción a veces es estratégica, ¿no? Relaciones de dominio, relaciones de poder, relaciones de dominancia, pero muchas veces son también para construirnos y a la vez nos proyectamos en esas relaciones a través de los juegos, a través de los comportamientos, las normas sociales que nos rige la sociedad. Por ejemplo, una norma social nos dice, por ejemplo, la propina. Hay unos comportamientos para esa norma social. Lo mismo para el color del vestido negro frente a un luto. Entonces, de esa manera es una norma de comportamiento social. Sin embargo, pues cada uno escoge libremente, hace una elección de tipo racional según sus preferencias, pero él dice que esas preferencias de esa ciencia social no son predictivas, es decir, el comportamiento en las ciencias sociales no es 2 más 1 igual a 3, no. El comportamiento de las ciencias sociales estamos con la complejidad del ser